Shalom, shalom. Hemos escuchado por años la siguiente frase: sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice que somos incrédulos, que lo que nos sucede es por falta de fe, por incredulidad. Pero preguntémonos, ¿qué es fe? Yo les invito a mirar en el Evangelio de Santiago o Jacobo, capítulo 2, versículo 19. Dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. Debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil. Nuestro antepasado Abraham fue declarado justo por lo que hizo. Fe. Los demonios creen. O sea, la palabra creer es una palabra que no es acertada al concepto que tenemos de fe, la trascendencia misma de fe. ¿Y dónde viene todo esto? Todo esto viene de las traducciones. El Nuevo Testamento, mal llamado así, realmente su nombre debía ser el Pacto Renovado, después hablaremos de eso, fue traducido del hebreo al griego. Y en griego la palabra que tradujeron para explicar el concepto de fe fue pistis. Pistis significa conocimiento. Todo debía ser demostrado. Si no se puede demostrar, no existe. De ahí donde viene todo ese razonamiento científico y demás, ¿correcto? Y ese pensamiento es totalmente opuesto al pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es un pensamiento que nos lleva a nosotros a trascendernos, que nos lleva a nosotros a elevarnos y a entender las cosas desde otra dimensión, desde otra posición. Malaquías 3:6, el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento dice: yo el Señor no cambio. ¿Ya? Y hoy se entiende, todo esto nos ha llevado a entender la palabra fe como algo positivo, y es lo que el positivismo se ha incrustado en la palabra y se ha incrustado en todas estas denominaciones cristianas, evangélicas, ¿no? Ese positivismo ha dado para hablar conferencias, seminarios, videos, talleres, todo, ¿no? Pero es que hay algo fuera de esto, no como el pensamiento griego lo encasilla en algo positivo, ¿no? O sea, el conocimiento positivo de la palabra de Dios, no. Aquí Dios, el Eterno, Él sabe de qué tenemos necesidad tú y yo, y sabe en qué tiempo se satisface esa necesidad. Él es el que conoce absolutamente todo, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Esos omnis son un prefijo griego que nos significa que es todo absoluto, está totalmente constituido en Él, por Él y a través de Él. En hebreo no existe la palabra creer. Ojo con eso. La palabra hebrea para creer, si usted la mira en un traductor, la busca allí, es leha-amin. Esta palabra o este concepto tiene raíces con otras palabras hebreas como emet. Emet significa verdad. Amén, que significa así sea, y emuná. Encontramos esta palabra emuná que se ha traducido como fe. Pero realmente esa emuná es una palabra que puede significar fe, confianza o lealtad. Y en el Antiguo Testamento encontramos la figura de Abraham, que es algo espectacular. Dice que Abraham es el padre de la fe. Nos han traducido así. Porque es que él creyó en la promesa que el Eterno le hizo acerca de su hijo Isaac. O sea, no fue que él tuviera una fe o no, simplemente él lo dijo, él lo hace. Recuerden que cuando él subía a sacrificar a su hijo, a ofrecerlo en holocausto, primero entender que ese no era un niño, ese era un hombre de 37 años. Isaac en ese momento tenía 37 años, no era el niñito que nos han metido en la cabeza que era así, no. ¿Acaso ese hijo
más grande que su papá se iba a dejar matar, sacrificar así porque sí, ¿no? Y le dijo a los que lo acompañaban, a sus sirvientes, a toda la caravana, espérenos aquí abajo del monte que ya volvemos. Vamos a adorar, vamos a levantar holocausto y volveremos. O sea, era la confianza plena en la palabra, en la fidelidad de quién, no de Abraham, en la fidelidad del Eterno, que lo había llamado del Eterno, que lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, del Eterno, que lo posicionó allí en algo extraordinario, entregándole dándole una orden que iba a llegar a un nivel de trascendencia hasta nosotros ahorita. Por lo tanto, es tan importante llegar nosotros a comprender que esa lealtad es en la fidelidad del Eterno. Marcos 9:23 nos dice, allí en el pacto renovado, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Cómo deberíamos leer ese versículo? Todo le es posible al fiel, es decir, a Machía, porque Él es la fidelidad. Recuerda, todo le es posible al fiel, y el fiel es Machía. ¿Por qué Machía es el fiel? Porque Machía vino a cumplir un plan extraordinario de restitución, de restauración, de resurrección para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, él no puede negarse a sí mismo. Lo encontramos allí en la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 2:13, donde dice, si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. O sea, ¿se dan cuenta? La fe no depende de mí, la fidelidad no depende de mí. El que es fiel es él, porque tú y yo somos infieles. Fácilmente caemos en infidelidad. Él no puede negarse a sí mismo porque él es la fidelidad. Por lo tanto, si volvemos al libro de los Hebreos en el Pacto Renovado, la palabra Hebreos en hebreo se dice hibrid, capítulo 11, versículo 3, dice por la emuná, ya sabemos que es la emuná, componente de lealtad, de verdad, ya, por la emuná fueron constituidos los mundos. ¿Cuáles mundos? El Olam Hazá, que es desde Adán hasta el día de hoy, hasta este 2025, y el milenio de paz que se conoce como el Olam Jabá, ese milenio de paz al cual estamos a puertas de entrar. Todo esto fue constituido por la palabra de Elohim. Recuerden que todo se creó y todo fue hecho a través de la palabra. La palabra, Él es la palabra, Él es la fidelidad, Él es la revelación, Él lo es todo. ¿Quién? Machía, Yehoshua HaMachía, Machía, o conocido como el Cristo en griego, Machía en hebreo. Él es la fidelidad. Entonces, movámonos en esa dimensión, seamos receptivos y empecemos a confiar y levantemos nuestra mirada y creamos en su fidelidad para vencer todas nuestras dificultades de hoy. Todo tiene ya una respuesta. ¿En quién? En Él, en la fidelidad misma. Recuerden que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Entonces meditemos en esta palabra y cualquier duda, seguimos conversando. Shalom, shalom.